A continuación, hermanos, tenemos la proclamación de la palabra del Señor, que introduciremos con el texto de la Lectio Divina en Daniel, todo el primer capítulo de Daniel, haciendo la lectura de manera alternada. Nos ponemos en pie. Encuentren el libro de Daniel para dar lectura a todo el capítulo 1. Entonces inicio en el 1, nos juntamos en el 21. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos quienes no hubiese talla alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para que cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo, Señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos, y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Todos. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. En respuesta a esta lectura, cantemos el himno 66, Ángeles cantando están. De la tercera parte del himnario, Jesucristo, su nacimiento, melodía francesa y arreglos por Edward S. Barnes. Himno número 66, Ángeles cantando están. La cruz 14.
la serie de sermones de la temporada de Adviento y veremos cómo el advenimiento del Señor se relaciona con nuestra fidelidad, con nuestra tarea cultural, con el desarrollo de la historia y su irrupción en la historia. Por eso el título del mensaje de este primer domingo de Adviento es un llamado a la fidelidad. Dejo lugar al pastor, profeta del Señor en esta iglesia. Precioso himno el que hemos entonado, hermanos. A veces cantamos el himno diciendo en excelsis Deo, pero una vez me corrigieron. Eso es latín. Así que entonces se debe cantar diciendo in excelsis Deo. Cantamos en lenguas también. Entonces, la próxima vez que lo cantemos, Todo en latín. acordémonos que es una frase latina y cantemos in excelsis Deo. Ya nuestros hermanos de la música nos enfatizarán esa parte para que la cantemos bien. Les invito, hermanos, a que busquemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 25 al 36. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 21, versículos 25 al 36. Hagamos la lectura alternadamente. Dice la palabra del Señor: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Bendito Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Y ahora, Señor, te rogamos que tú abras nuestro entendimiento y tu palabra sea nuestro deleite. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Les invito a que abramos el pasaje que leímos en primera instancia, hermanos, que es el de Daniel, capítulo 1. Llegamos con mucho gozo. Quizá esta es una de las fiestas que todo el mundo espera, la Navidad. Es una celebración gozosa y obviamente como cristianos llegamos a esta celebración con sumo gozo. El Adviento es un tiempo de preparación. No llegamos a Navidad simple y sencillamente y celebramos ahí. El Adviento es un periodo de preparación para que lleguemos a la celebración de la Natividad o el nacimiento de nuestro Salvador, instruidos por la palabra y llenos en nuestros corazones de esperanza. Meditamos en este tiempo en la redención obrada por nuestro Dios
al enviarnos un Redentor que es Cristo nuestro Señor. Así pues celebramos este primer domingo de Adviento, tiempo que de aquí al día de la Natividad nos servirá de preparación para que pongamos nuestra vista no solo en este tiempo, sino en la venida de nuestro Señor Jesucristo que está por suceder. Podría parecer extraño, hermanos, que en una época como Adviento tomemos del libro de Daniel la base para las predicaciones de estos domingos. Puede ser que pensemos que hay pasajes más adecuados que hablan de las promesas del Señor Jesús, que hablen de nuestro Señor Jesucristo y de los eventos previos a su nacimiento. Pero como hemos mencionado antes, la venida del Señor Jesucristo implica para nosotros que estemos listos, que estemos preparados. Y no solamente Adviento significa mirar hacia atrás para ver lo que ya el Señor ha hecho, sino implica también, y creo que mucho más, a lo que el Señor está por hacer, a lo que aún está como promesa y de lo cual nosotros nos tomamos. Así que es por eso, y porque la Escritura nos insta a que estemos preparados para la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y el libro de Daniel nos da una perspectiva bíblica de la historia, cuya culminación, la culminación de la historia, es la venida y el establecimiento del reino de Jesucristo, tal como el capítulo 2 del libro de Daniel nos lo dice. Nos da una visión de la historia. A nosotros podría parecernos que un día pues no se relaciona mucho con otro día, porque parece ser que el tiempo no se mueve. Pero desde la perspectiva bíblica, el tiempo se está moviendo hacia un telos, hacia un objetivo, hacia una meta que Dios mismo ha establecido. Así que un día no pasa simple y sencillamente. Un día nos acerca, y otro día más, y otro día nos acerca aún todavía más a la culminación de la historia, a la culminación de la venida de nuestro Rey. Pero nuestro deber no solamente es mirar a ese día, sino estar preparados para ese día, para esperar y para recibir a nuestro Rey y Señor. Esa es la razón por la cual en esta celebración de Adviento, y enfocándonos en la próxima venida de nuestro Rey, también vamos a la instrucción de la Escritura para que estemos preparados nosotros para su regreso. Con ese objetivo, hermanos, entonces, recordamos, como lo hemos leído en el Evangelio de Lucas, que el mismo Señor Jesucristo habla de su próxima venida y de las cosas que acontecerán. La Navidad es una fiesta de celebración tanto para los que confiesan a Cristo como para los que no. Y entre tanto, los que celebran la fiesta pero que no creen en el Señor Jesús, bien se aplica lo que dijo el Señor Jesús, que están esperando estas fiestas porque para ellos son glotonería, para ellos será embriaguez, para ellos se enfocarán en los afanes de esta vida. Eso es todo lo que será. Y cuando venga el Rey de Reyes y Señor de Señores, será el día terrible para ellos. Entre tanto que el mundo, so pretexto
del advenimiento del Señor hacen todas estas cosas, el pueblo del Señor Jesucristo pone énfasis en el verdadero significado de la Navidad. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 16, 22, usa una palabra de origen arameo que todo cristiano conoce: Maranatha. En la traducción nuestra dice: el Señor viene. Y en Apocalipsis 22, 12, nuestro mismo Señor Jesucristo, en revelación a Juan, dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Así pues, miramos que nuestro Rey viene. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero la espera de este regreso debe poner el sello sobre nuestra vida. La esperanza de su futuro regreso debe moldear nuestra vida cristiana. Así que te pregunto, hermano, ¿estás preparado para recibir al Señor, a tu Señor, en su regreso? ¿O si viniera hoy, te encontraría completamente descuidado? Meditaremos pues en el libro de Daniel y veremos la instrucción que nos da para estar preparados para el regreso de nuestro Señor. Este libro es muy interesante, como lo es toda la Escritura, por supuesto. Como toda la Escritura nos es de mucha instrucción, sobre todo respecto a la actitud que los cristianos debemos tener, siendo leales, siendo fieles a nuestro Señor Jesucristo. La lealtad del cristiano es lo que le da forma a su vida, porque la vida en su integridad es respuesta a nuestro Señor y a su carácter soberano sobre todo lo que existe. Todos conocemos la historia y debemos tenerla presente al leer este libro. Todos sabemos que el reino de Judá fue llevado cautivo por Nabucodonosor. El reino de Israel, el reino del norte, había sido llevado cautivo ya antes, en el año 722. Fue llevado cautivo por los asirios, como nos narra el segundo libro de los Reyes en el capítulo 17 y los siguientes capítulos. Judá tardó un poco más, pero finalmente también Judá sucumbió a la tentación y siguió los pasos, dice la Escritura, de su hermana, es decir, del reino del norte. Siguió sus pasos en la apostasía. Y bueno, eso vino a través de que el hijo de Josafat, rey de Judá, se casó con la hija de Acab, rey de Israel, de Atalía, y los mismos pecados del norte vinieron a ser los pecados del sur. El Señor castigó, y como castigo trajo a los caldeos como instrumento de su juicio, como le fue revelado a Habacuc en el capítulo 1, versículo 6. 3 fueron las invasiones que los caldeos llevaron a cabo sobre el pueblo de Judá. Cuando leemos Segunda de Reyes capítulo 24 y 25 podemos darnos cuenta. La primera invasión sucedió en el año 605 a.C. Entonces era rey de Judá el rey Joacim. Nabucodonosor sometió a la nación de Judá y la volvió tributaria. Pero no siempre permaneció así, porque el rey se rebeló. Y la segunda invasión se dio en el año 597 a.C. En lugar de Joacim reinó su hijo Joaquín. Y Joacim fue exiliado con una parte del pueblo. Entre los exiliados, que nos dice Segunda de Reyes capítulo 24 versículo 14, que fueron más o menos unos 10,000 cautivos,
10,000 judíos fueron llevados a Babilonia. Entre ellos se encontraba el rey mismo, es decir, Joacim, su familia, varios nobles, y entre ellos de destacar estaba el profeta Ezequiel. Una tercera invasión fue en el año 586 a.C., cuando Sedequías, a quien el mismo Nabucodonosor había nombrado rey, se rebeló también a su vez contra él. Sedequías era el tío de Joaquín. Le cambió el nombre, porque Sedequías es el nombre que le puso Nabucodonosor. En esta ocasión es cuando recordamos la caída de Jerusalén, porque sucedió en este año, en este episodio. Fue la caída de Jerusalén y fue la destrucción del templo de Jehová. Fue cuando Nabucodonosor se llevó utensilios que estaban en el templo para administración de los oficios sacerdotales. De estos acontecimientos fue testigo presencial el profeta Jeremías, y así lo expresa, por ejemplo, en el libro de las Lamentaciones. Ahí miramos con lágrimas del profeta cómo es destruida la bella ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios. Entre los deportados en esa tercera ocasión iban Daniel y sus compañeros, que son de quienes leemos en este pasaje que hemos leído en el capítulo 1 de Daniel. Es esta historia que nos es muy instructiva, obviamente porque es la palabra de Dios. Ya estando en Babilonia, Nabucodonosor puso su vista en estos jóvenes y echó a andar un plan que tenía preparado para ellos. No, digamos, no se la sacó de la manga, era un plan muy bien elaborado. Se enfocó en los jóvenes. ¿Cuál era el propósito? Asimilarlos a la cultura babilónica. Este plan de Nabucodonosor pone a prueba a todo el pueblo de Dios, pero particularmente a esos jóvenes, quienes fueron llamados según las instrucciones de Nabucodonosor. Enfrente de ellos está este desafío: o claudican a su fe y son asimilados por la cultura babilónica, o se mantienen firmes creyendo que las promesas del Señor también son firmes y se han de cumplir. Y este es el desafío que todos los hijos de Dios, independientemente de la edad e independientemente de la época en la historia, enfrentamos. El mundo nos desafía y pone delante de nosotros esta disyuntiva: o claudicamos a nuestra fe o nos mantenemos firmes en lo que hemos creído, cueste lo que cueste. En este contexto pues vemos, y para enseñanza nuestra, que el advenimiento del reino y del Rey de Reyes nos llama a nosotros, los hijos de Dios, en cualquier generación, a la fidelidad, a la lealtad. Veremos en la historia cómo se da esto. Nuestro Señor prometió un Salvador desde mucho tiempo antes. Lo leemos en Génesis capítulo 3, desde nuestros primeros padres. Pero esa promesa que Eva creyó que se había cumplido inmediatamente, y en cierto sentido sí lo hizo, porque cuando nació su primer hijo le llamó Caín, que el significado es muy interesante, pero por la historia nadie le llama a su hijo Caín. ¿Pero por qué le puso Caín? Porque estaba confesando: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Desde allí está la promesa.
Y Adán y Eva se tomaron de esa promesa. Así también nosotros ahora, ¿no? Recibimos la promesa, pero Adán y Eva miraron que el tiempo pasaba. Y aquella promesa de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente no se llevó a cabo de inmediato. Esperaron y esperaron, y sus hijos y los hijos de sus hijos, fue una larga espera. Sin embargo, el Señor es fiel y cumplió en el advenimiento del Salvador, como leemos en el Evangelio. Así también nosotros vivimos por las promesas de Dios. Él prometió a su iglesia que regresará nuestro Señor Jesucristo. Han pasado muchos años, han pasado generaciones, y probablemente los críticos nos digan, como en el tiempo de los apóstoles, ¿dónde está su venida? Y podrán señalarnos quizá que esperamos en vano, y se burlarán de nosotros. Los tiempos son difíciles, y los tiempos difíciles ponen a prueba la firmeza de nuestras convicciones, la firmeza de nuestras promesas, de nuestra fidelidad a Dios, de manera particular en cuanto a su regreso. Sin embargo, son precisamente los tiempos difíciles para la fe en los días en que vivimos también nosotros, los que precisamente nos llaman a la fidelidad a toda costa, a nosotros como aquellos jóvenes que estaban en Babilonia. Daniel, Azarías, Misael y Ananías de repente se encontraron en un país extraño, con un idioma diferente al suyo y por supuesto con una cultura extraña, costumbres, hábitos, tradiciones completamente diferentes a las suyas, o deberíamos decir también una cosmovisión diferente a la suya. Fueron llevados ahí por la fuerza y probablemente están con incertidumbre acerca de lo que va a suceder ahí. Llegaron a un lugar extraño. ¿Qué va a suceder? Se escucharon algunas voces como la del profeta Ananías, falso profeta Ananías, que anunciaban un pronto regreso. Casi les decían: no deshagan sus mochilas porque nos vamos a regresar pronto. Decía, en un lapso de 2 años, Jeremías 28:3. En 2 años vamos a regresar. Pero Jeremías, instruido por Dios, escribió una carta a los cautivos mencionando que permanecerían en aquel lugar de la cautividad 70 años. Y después de 70 años el Señor mismo los regresaría. Jeremías capítulo 29. Los tiempos nuestros cada vez se parecen más a los tiempos de aquellos jóvenes, o a los tiempos cuando el cristianismo luchaba por mantenerse en pie en medio de un contexto pagano. Hoy vemos con tristeza que el mundo que una vez tuvo el consenso cristiano lo está perdiendo, y estamos asistiendo, estamos presenciando la secularización de nuestra sociedad. La sociedad vive cada vez más como si Dios no existiera y como si sus mandamientos ya no fueran más importantes. Este es el escenario desafiante para nosotros, como el escenario fue desafiante para aquellos israelitas, para aquellos judíos, para aquellos jóvenes. Y la pregunta que tenemos: ¿cómo hemos de responder? ¿Cómo vamos a responder? Escuchaba en las noticias que hay una iniciativa para que se prohíba en nuestro contexto instalar los tradicionales nacimientos en los lugares públicos. Evidentemente un sello cristiano en nuestra cultura, pero nos están diciendo que ya esto es un asunto privado, que la fe es un asunto privado, ya no público. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos aislamos o nos acomodamos? Esta era la pregunta para aquellos jóvenes también. ¿Qué hacemos? ¿Nos encerramos? ¿Nos aislamos?
¿Evitamos todo contacto con el exterior o aceptamos la invitación y adoptamos la cultura en la cual estamos? Ninguna de esas opciones es correcta. ¿Cuál entonces es la respuesta correcta? Como cristianos tenemos que responder, es la fidelidad a Dios. Veamos en primer lugar una cautividad que no parece cautividad. Los hijos de Dios, como hemos señalado, no están en Babilonia por su propia voluntad. No es que estén allí, no es que hayan migrado buscando el sueño babilónico o algo que se les parezca. No están ahí yendo a probar suerte. No, están ahí a la fuerza. Se encuentran ahí como consecuencia del juicio de Dios por los pecados de sus padres y por los pecados propios. Como nos lo recuerda el Salmo 137, a los exiliados, a los que se encuentran en Babilonia, les embarga la tristeza. Si no han leído el Salmo 137, sí se saben la canción que se llama así, por los ríos de Babilonia. Bueno, esa canción fue inspirada en ese salmo. Junto a los ríos de Babilonia, dijeron los israelitas, ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Dios. No estaban alegres, estaban tristes. Habían sido desterrados de su hogar. Los babilonios, quizá curiosos, toda esa gente que había llegado, les decían, a ver, cántenos una canción de esas que ustedes cantan. Pero no tenían motivo para cantar. Dicen, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo? Algunas cosas que son resaltantes aquí. Primero, los babilonios no parecen ser tan malos. No los tienen en prisiones. Especialmente el rey Nabucodonosor ordena a su jefe de eunucos que elija a algunos de los jóvenes de los hijos de Israel, y dice el texto, de los descendientes del rey, de las familias de los nobles y del pueblo, obviamente. ¿Para qué? Con el propósito, dice la versión en español, dice para estar en el palacio del rey, pero no es que simplemente iban a estar ahí caminando de un lugar a otro, sino el propósito era que sirvieran en el palacio. Nabucodonosor tenía planes para ellos, los iba a preparar para darle puestos de servicio en su palacio. Los jóvenes tenían que llenar ciertos requisitos, nos dice el versículo 4. Primero, ser sin defectos físicos. Tenían que estar saludables. Segundo, de buen parecer, guapos. Tercero, cultos e inteligentes. Jóvenes que fueran prudentes, que fueran sabios, que evidenciaran en su vida que tenían discernimiento y que eran prudentes. Obviamente los tenían, que es lo que dice Proverbios capítulo 1 versículo 7. Estos jóvenes habían sido instruidos en este principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Por qué estos requisitos? ¿Y por qué jóvenes nobles del pueblo de Dios? Porque estos son los que han de dirigir, llegado el momento, estos son los que han de dirigir al pueblo de Dios. Un pueblo con líderes sabios es un pueblo fuerte. Pero si cambias a los líderes, has conquistado al pueblo.
porque cambiando los líderes cambias al pueblo completo. El pueblo va a seguir a sus líderes. No es violento. No es como el evangelismo musulmán. No fue como el evangelismo de los conquistadores en México. ¿Acaso nos enseñaron con la palabra de Dios y nos convencieron con la palabra de Dios? En lugar de la palabra que traían en la mano. O te conviertes o te mueres. Nabucodonosor no está usando esta estrategia. Nabucodonosor no es violento, pero sabe lo que quiere, y quiere a los jóvenes, y quiere cambiar a esos jóvenes. En nuestro contexto, parece ser la persecución no violenta hacia la iglesia cristiana, pero ¿quiénes están en la mira de la ideología de género? ¿Quiénes están en la mira de los movimientos feministas? ¿Quiénes están en la mira de la cultura secularizante? Los jóvenes. Si cambian a los jóvenes, la iglesia cristiana va a ser una iglesia de viejos. No es violenta. El ataque no es violento, pero nuestros enemigos saben lo que quieren. Segundo, el rey ordena el trato que han de recibir esos jóvenes elegidos. Y bueno, aquí tenemos jóvenes guapos y tenemos jóvenes inteligentes y cultos y tenemos jóvenes idóneos para el servicio. Pero ¿para el servicio a quién? Esa es la pregunta. ¿A quién vas a servir? El rey ordena el trato que han de recibir los jóvenes. Durante 3 años, que ha de durar el programa de instrucción, los jóvenes han de recibir las delicias, dice el texto, las delicias que se sirven en la mesa del rey. Parece que se sacaron la lotería, estar en un país extraño, estar en un país completamente nuevo, y no están viviendo en los suburbios. Y no van a comer lo que encuentren, van a disfrutar. Se le están ofreciendo las delicias de la mesa del rey. Esto, sin duda que es demasiado tentador, máxime para los jóvenes, que recientemente perdieron todo lo que tenían y perdieron su tierra misma. Están en tierra extraña, y en esta tierra extraña son tratados con tal distinción que parece que todo fuera bien para ellos. Pronto podrían acostumbrarse a esto. Pronto podrían acostumbrarse al buen trato, a los lujos, a la buena vida. Tercero, parte de la estrategia es un cambio en los nombres. Un cambio y una estrategia nada inocente. Estamos hablando de los hijos del pacto. Estamos hablando de los hijos del pueblo de Dios. Los padres de estos jóvenes, padres piadosos, padres creyentes, expresaron su fe en el momento que le pusieron los nombres a sus hijos. Y cada vez que los padres llaman a sus hijos, o que sus hijos escuchan su nombre pronunciado, ¿qué es lo que han de recordar? Cada vez que escuchan los nombres, sus nombres, esto les dice y les recuerda quiénes son. Son el pueblo de Dios, son el pueblo escogido. Cada vez entonces que se les llama,
se le está recordando su identidad. El jefe de los eunucos ve un problema ahí, porque los papás de Daniel le dieron a su hijo este nombre, no buscaron en el calendario, no buscaron entre los personajes de su telenovela favorita. Y a los que les gusta el fútbol, no buscaron entre los jugadores más destacados. Y los que les gusta la literatura, no buscaron entre sus libros favoritos a ver el nombre de cuál héroe para ponerle a su hijo o a su hija. Los padres le dijeron, te vas a llamar Daniel. En eso estaban confesando. ¿Qué confesaban? Jehová es mi juez. Esa era una expresión de su piedad, de su fe. Pero allí en Babilonia le dijeron, no te vas a llamar más Daniel, aquí te vas a llamar Belsasar. Algunos proponen este significado. Bel protege al rey. Bel era el dios de los babilonios. O bien proponen también este significado, protege la vida del rey. Y algunos más, príncipe de Bel. ¿Dónde queda Jehová? Están cortando todo vínculo con su pueblo, con su fe, con su identidad. Ananías, los padres piadosos de Ananías también, al ver y al recibir la herencia de Jehová, como dice el Salmo 127, llamaron a su hijo amado del Señor. O, más literalmente, Dios ha favorecido. A este le cambiaron por el nombre de Sadrach. Sobre estos dos nombres, Sadrach y Mesach, no hay mucha claridad sobre el significado. Algunos han propuesto que Sadrach significa iluminado por el Dios Sol. Misael. He de decir que de niño no me gustaba mi nombre. Y no me gustaba porque nadie más se llamaba así. Por dos razones me hacía sentir extraño. Me hacía sentir extraño porque ese nombre nadie lo tenía, y segundo, porque yo venía de una familia cristiana y no veía más cristianos ni en la escuela, ni en el contexto fuera de mi familia. Pero qué glorioso significado tiene. ¿Quién es como Jehová? ¿Quién como Dios? Resaltando su poder. Le cambiaron el nombre a Mesa. Algunos proponen el significado de quién es como Venus. Finalmente, Azarías, sus padres piadosos confesaban en su nombre a quien Dios ayuda. Azarías es a quien Dios ayuda, o Jehová ha ayudado. Le pusieron por nombre Abed-nego, que quiere decir siervo o un siervo de Nego, otro Dios. ¿Inocentes estos cambios? No. Están tratando de quitar su identidad. Están tratando de hacer un cambio radical en su corazón, desarraigarlos de su pertenencia, de su pueblo al que pertenecen, del Dios en quien han creído sus padres, del Dios en cuyo pacto ellos están incluidos. En el cambio de los nombres se intenta cambiar su corazón, abandonar a Jehová y seguir a los dioses de Babilonia, igual como hoy en día. Donde quiera
nos quieren cambiar los principios que gobiernan nuestra vida, forzándonos a usar lenguaje inclusivo. ¿Es una inocentada eso? No. Quieren enseñarle a nuestros hijos ideología de género. Quieren enseñarle a nuestros hijos a olvidar sus principios y a que sean tolerantes con todo. Están buscando su corazón y desarraigarlos de sus principios. El propósito de todo esto es la reeducación. Dice Nabucodonosor, la orden es que se les enseñe a estos jóvenes el idioma y la literatura de los caldeos. Van a ir a la escuela de los caldeos. ¿Y quiénes van a ser sus profesores? Caldeos. Les van a enseñar el temor de Dios y les van a enseñar una cosmovisión cristiana y les van a enseñar una filosofía cristiana en absoluto. Todos estos puntos forman parte del proyecto de Nabucodonosor, de la educación durante 3 años, un bachillerato de estos jóvenes. Pero nos sorprende la respuesta de estos jóvenes. En el versículo 8 se menciona a Daniel. Dice el texto: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Pongamos atención en las razones que Daniel y sus compañeros tuvieron para rechazar la oferta de Nabucodonosor. Sin embargo, después en la historia vamos a mirar que eso no significó aislamiento, porque Daniel y sus compañeros llegaron a ser funcionarios del gobierno babilonio. Quizá muchos jóvenes verían con buenos ojos el trato que Nabucodonosor les ofreció, tanto que pronto habrían olvidado la desgracia que los llevó a estar en la presente situación y habrían adoptado con brazos abiertos la cultura que se les ofrecía. Pero ¿por qué estos jóvenes, de los cuales leemos aquí, rechazaron la oferta del rey? Daniel, dice la Escritura, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. ¿Fue esta la actitud de un muchacho berrinchudo? ¿De un muchacho que extraña la comida de mamá? ¿De un muchacho que dice, nadie cocina como mi mamá? No. Eran más bien jóvenes con convicciones, jóvenes que estaban respondiendo con profundas convicciones, porque si sus padres habían usado esos nombres confesando su piedad, estos niños, estos jóvenes habían sido instruidos en la palabra del pacto, en la palabra de Dios, y habían sido hechos sabios, como dice el libro de Proverbios. De manera que estos jóvenes tuvieron discernimiento y detrás de la oferta del rey pudieron ver el plan que el rey tenía. ¿Cuánta sabiduría, hermanos, nos hace falta a nosotros en ocasiones para saber el plan que está en marcha para apartarnos de Dios? ¿Cuántas veces nos falta sabiduría, inteligencia, discernimiento para saber cuál es el espíritu de la telenovela que están viendo? Tan complacidamente y tan divertidamente vemos una telenovela donde hay adulterios, donde hay fornicación, donde hay homosexualidad, y nosotros llegamos a formar un número más en el rating. Hasta la recomendamos. ¿Cuánta sabiduría nos falta para ver, para discernir lo que mi maestro en la universidad me quiere enseñar?
No es inocente cuando me dice, léete este libro, léete este otro libro, lee aquel libro. La filosofía no es neutral. Ningún libro es neutral. ¿Por qué mi maestro me recomienda eso? A veces nos falta sabiduría para discernir. Y como se suele decir, caemos redonditos en el plan que se urge contra nosotros, contra el pueblo de Dios. El rey se proponía quitar del corazón de estos jóvenes el recuerdo del reino de Judá, es decir, su pertenencia al pueblo de Dios, y alejarlos para que no tuvieran nada en común con el pueblo elegido. ¿Ha notado, hermanos, que mayormente las iglesias cristianas, las personas que la forman o son adultos y viejos y niños, pero a menudo la brecha del medio no está? Los jóvenes. ¿Por qué? Ya no está. ¿Es para o viejos o inocentes? No es casualidad. No es casualidad que llegue el momento en la secundaria y empecemos a pelear con nuestros hijos. Nuestros hijos ya no piensan como nosotros. No es malo que tengan dudas, jóvenes. Esas son normales en cualquier edad. Y los jóvenes tienen derecho a tener dudas. Eso no es el problema. El problema son las respuestas. ¿Cuáles son las respuestas que se están dando? Nabucodonosor tiene un plan. Quiere alejarlos de su pueblo, como ha alejado a nuestros hijos. En respuesta, tenemos a estos jóvenes. Dice el texto, el versículo 8, Daniel propuso en su corazón. Miremos esa frase. Propuso en su corazón. ¿Qué quiere decir esa frase? Esta frase implica una decisión consciente y firme. Daniel es consciente de sus tiempos. Daniel es consciente de dónde está viviendo. Y toma una decisión consciente y firme. Propuso en su corazón. No es un arrebato. Tan firme es su decisión que incluso desafía la orden del rey. Cuando Daniel le dice al jefe de los eunucos, no vamos a comer de eso, él se pone a temblar, porque dice, aquí el que le van a dar cuello es a mí. Si yo me voy con la comida que era para ustedes, aquí el que la va a pagar soy yo. Él se pone a temblar. Este joven desafió al rey más poderoso del mundo en ese entonces y le dice, no vamos a comer lo que nos quieres dar. Había propuesto en su corazón. Era Daniel un joven de principios. No era un joven que iba los domingos a la iglesia a pasar un buen ratito, cantaba unos himnos. Era alguien que había conocido la palabra de Dios y había conocido a su Señor. Alguien con principios que gobernaba su vida. Porque alguien que no tiene principios prontamente acomoda su vida a la situación. Es aquel que vive bajo este lema que es muy popular: al lugar donde fueres, a lo que vieres. Otros dicen, agarra lo que pudieres. En el fondo de esto hay una lucha religiosa. En el fondo de eso hay una lucha de principios. Daniel se dio cuenta que no se trataba solo de alimentos. De hecho, es muy interesante el comentario que hace Calvino a este episodio. Seguramente Daniel y sus amigos
Más adelante comieron y se vistieron, tomando de lo que había en ese país. Pero en este punto se trataba de algo profundamente religioso. ¿Por qué rehusarse a tomar de las delicias que se les ofrecían? Porque nada hay neutral en la vida. Aún los alimentos implican una dirección religiosa. ¿No dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31? Si pues coméis o bebéis, hacedlo para la gloria de Dios. Nada es neutral. Incluso comer implica una decisión religiosa. Y tres cosas. Para alguien que había sido instruido en el Antiguo Testamento, tres cosas son importantes. Primero, los babilonios comían animales inmundos. ¿Se acuerdan la ley mosaica? La ley mosaica decía: no comerás buitres, no comerás águilas, no comerás el tan delicioso marranito. Porque el principio de la ley alimentaria era: vas a ser santo para Jehová tu Dios. Así que cuando llegan a Babilonia, Babilonia no hace ese discernimiento. No, comerte lo que sea. Segundo, los animales probablemente no los desangraban, y algunos animales de los que consumían eran estrangulados. ¿Se acuerdan que decía la ley mosaica? No comerás carne con su sangre, ni ahogado. Tercero, comían carne de animales sacrificados a sus dioses, porque comer de esa carne era parte de la adoración a sus dioses. Eso es lo que vio Daniel. Una ocasión, un joven que se casó con una incrédula, bueno, aunque le dieron un curso de 3 meses rapidísimo para que hiciera su profesión de fe y se pudieran casar. Una ocasión se fue con su suegra y su familia a Chalco, a Chalco, acá Chalmo, y allí donde danzan, ¿no? Se van bailando a Chalmo. Entonces, un poco confrontando a este joven, decía: pero yo nada más los acompaño, yo no hago nada, yo no creo en eso, yo nada más voy a acompañar. Entonces mi suegra es mi esposa. Dice el dicho que tanto peca. Era alguien sin convicciones, hubiera dicho: no voy. Pero cuán rápido ¿cómo se llaman los camaleones que en el entorno Se adaptan. se adaptan, se camuflajean rápido? Calvino dice lo siguiente: Daniel se abstuvo al principio de los lujos de la corte para evitar ser manipulado. Era lícito para él y sus compañeros alimentarse de cualquier tipo de dieta, pero percibió la intención del rey. Sabemos hasta dónde prevalecen las tentaciones para engañarnos, especialmente cuando se nos trata con delicadeza. Y la experiencia nos muestra cuán difícil es ser moderado cuando todo lo que nos rodea es opulencia, porque el lujo sigue inmediatamente a la abundancia. Tal conducta es en verdad demasiado común, y la virtud de la abstinencia rara vez se ejerce cuando hay abundancia de provisiones. Cuando cobras tu primer sueldo, ¿qué haces? Ahora sí me voy a dar un banquete. ¿Sí? Y así vamos. Las razones de Daniel para rechazar entonces en todo ese contexto. Primero, cuidó esmeradamente de no apartarse de Dios.
es lo que vio. Ahí estaba la estrategia. No se trataba de comer o no comer, como dice Calvino en primera instancia, sino de lo que había detrás. Era un joven con sabiduría, discernimiento. Cuidó de no apartarse de Dios. Segundo, no quiso hacerse extraño a su raza y a su origen. En eso estaba diciendo: yo soy israelita, yo soy judío, yo soy del pueblo de Dios y pertenezco a esa nación. A veces cuando somos jóvenes nos da vergüenza decir que somos cristianos. Nos da pena decir que nuestros padres son cristianos. Nos da vergüenza decir que vamos a la iglesia. Un joven cristiano, un cristiano no se avergüenza de pertenecer a la comunión que pertenece, al pueblo al que él pertenece, al Señor al que pertenece, al Señor en el que cree y al Señor en el que confía. Por eso, en tercer lugar, Daniel lo que cuidó y lo manifiesta es que es un fiel adorador de Jehová. Y eso no lo va a cambiar. Rápidamente, en el capítulo 3 miramos otro episodio. Nabucodonosor levanta una imagen y convoca a todos. Cuando escuchen la zamponia, el tamboril, los panderos, todo instrumento musical, el rey ordena que todos se arrodillen, todos se postren ante la imagen. Y el que no, voluntariamente a fuerzas lo hace, ¿no? Hay un horno de fuego ahí, listo. La estrategia musulmana, la estrategia de los conquistadores: o adoras o te mueres, o te postras o te mueres. De todos, dice la escritura, ahí no estaba Daniel, pero de todos los que estaban ahí, 3 jóvenes se quedaron de pie. Estando de pie, pregonaron estas mismas convicciones, y estando de pie en medio de toda esa multitud y en frente del rey mismo, dijeron: nosotros somos leales, somos fieles a nuestro Dios. Y le dijeron frente a frente a Nabucodonosor: no nos vamos a postrar. Nuestro Dios, en quien creemos, puede librarnos, y de tu mano nos librará, oh rey. Y si no lo hace, aún con todo y eso, si morimos, no nos postraremos ante la imagen que has levantado. Eso se llama lealtad, fidelidad por convicción. Concluimos, hermanos, porque ya apenas voy a la mitad. Nosotros vivimos en una época difícil. Nuestros jóvenes, nuestros niños, nosotros. Y en la celebración de Adviento miramos hacia la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ha demorado el Señor muchísimo tiempo desde nuestra óptica, pero somos finitos. Pero las promesas del Señor son fieles. Somos el pueblo de Dios, y por su palabra somos llamados también, en medio de las circunstancias que sean, a dar testimonio como estos jóvenes, a permanecer fieles, leales al Señor, y esperar en esa fidelidad el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Los tiempos son difíciles, y posiblemente, hermanos, van a pasar días y meses y años y el Señor no regrese. Probablemente nos hagamos viejos y el Señor no venga. Probablemente muramos nosotros y el Señor no venga todavía. Quizá en esa demora, que podemos decir demora desde nuestra óptica, seas llevado a dudar si algún día se cumplirá lo que Dios prometió. Pero la palabra de Dios es firme.
Por otra parte, vivimos en un contexto en el que se busca apartarnos de nuestra fe, que busca que abandonemos a nuestro Dios y que aceptemos la oferta del mundo de unirnos a ellos en esta creciente corriente del secularismo. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino la primera vez, dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Sucederá lo mismo con nosotros? ¿Con la generación cuando el Señor regrese? Y el Señor mismo dijo en estas palabras: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Nuestros tiempos son difíciles para ejercer la vida cristiana, pues estamos rodeados cada vez más de un estilo de vida secularizado. Por donde quiera nos amenaza este secularismo, cuyo propósito es cambiar nuestra mentalidad, nuestra identidad y alejarnos por completo de la esperanza en Dios. Hemos dicho, ¿por qué Nabucodonosor escogió a los jóvenes? ¿Por qué entre los jóvenes nobles? Porque Nabucodonosor se enfoca en los líderes del pueblo de Dios. Si logra cambiar el corazón de los líderes, logrará cambiar a todo el pueblo. Cuando los líderes se vuelven infieles, el pueblo cae, pero un pueblo con líderes fieles es un pueblo bendecido. El pueblo, nosotros, padres, hijos, debemos ejercitar la fidelidad. La fidelidad no se da automáticamente. A veces, haciendo un comparativo, la gente dice: Señor, dame paciencia. ¿Acaso en el siguiente minuto ya eres paciente? ¿Cómo se vuelve uno paciente? En el ejercicio, en la lucha. ¿Cómo uno vive la fidelidad? Luchando, permaneciendo en los principios, siempre tomado de Dios y de su palabra. Ser fiel no se alcanza, sino con un compromiso de todo corazón, como dijo Daniel, o dice la Escritura de Daniel, se propuso en su corazón. ¿Se han propuesto, hermanos, ustedes en su corazón? ¿Son cristianos de convicción? Porque un cristianismo formado por cristianos sin convicción, ¿qué es? Dios quiere que su pueblo sea un pueblo de convicciones, con todo su corazón. Que sigamos a Dios, que nos mantengamos leales, aún a costa de nuestra propia vida. Y esto solo es posible donde hay cristianos convencidos. Y esta generación requiere de cristianos con convicción. Nuestro Señor Jesucristo espera encontrar un pueblo fiel. Leímos en Lucas 21:36. Volvamos a leer ese texto, hermanos. Dice el Señor: velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Siempre debemos tener dos cosas presentes, hermanos, y dos textos particularmente, que son para usted y para mí. Todos conocemos 1 de Pedro 2:9, eso de memoria. ¿Qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el que acabamos de leer, Lucas 21:36. Velad pues, hermanos. En otras palabras, permanezcan fieles, sigan leales al Señor, para que seáis tenidos por dignos de escapar a las cosas que se avecinan a este mundo y para estar de pie delante del Hijo del Hombre. Estimados hermanos, estimadas hermanas, sean fieles, sean leales. El Señor
nuestro Señor viene otra vez. Maranata. Oramos. Bendito Señor, dice un precioso canto también: fiel quiero ser y hasta esperar su venida. Señor, queremos serte leales hasta esperar tu venida. Conoces nuestras luchas, Señor. Conoces el contexto en el cual vivimos y las pruebas de nuestra fe. Te suplicamos, Señor, hagas la obra en nosotros. De manera, Padre, que encuentres a este pueblo gozoso, anhelante, esperando tu venida y mostrándolo cada día, cada momento. A la palabra tuya, Señor, de tu próxima venida, respondemos con las palabras del profeta: sí, ven, Señor Jesús. Amén. Pónganse en pie, hermanos, vamos a dar respuesta a este llamado a la fidelidad con el himno número 218, Partió mi maestro. De la 10ª parte del himnario, 10ª parte, la iglesia, su misión y servicio, compuesta por Charles Gabriel y traducida por Eleazar Z. Pérez. Esperar su